El día de hoy se va a conocer por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo que México pasó de la posición número 14 a la posición número 9 de mejores países para invertir en el mundo. Esto a pesar de la pandemia de COVID-19 y que sobre todo, pues digamos que la oposición en nuestro país ha dicho que el tema del manejo de la pandemia ha sido los peores. El problema es que la realidad les termina dando en la cara, puesto que si lo que ellos afirman fuera verdad, el tema de la inversión en nuestro país terminará cesada de manera completa o pues de manera parcial. Pero ¿qué ocurre? Que lo que estamos viendo es que comparándonos con otros países los terminamos arrebasando. ¿Por qué? Muy sencillo, en el tema de México tiene una gran ventaja en comparación con otras naciones del mundo, puesto que este mismo no solicitó deuda en porcentajes bastante aberrantes como si hicieron países de Latinoamérica, un ejemplo de ellos El Salvador, y también países europeos, lo cual hace que también el tema de la especulación esté pues a la orden del día en esas naciones. Y en el caso de México, a pesar de que pues sí tenemos una deuda importante, pues no se termina comparando con las de otras naciones del mundo. Además de que hay que recordar que nuestro país es de las que es uno de los países que está a un lado de la potencia más grande del mundo actualmente, que claro va a ser a rebasar en un futuro por supuesto, pero por ahora estamos pues en la potencia, estamos cerca de la potencia más grande del mundo, lo cual hace que el tema de la inversión sea muy importante y sobre todo atractivo para los empresarios, porque ellos no solamente buscan que no se les cobre impuestos, ellos buscan pues un lugar adecuado para invertir y sus productos sean pues vendidos en otros países o en la misma nación en la cual ellos producen. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en México? En la actual administración, este gobierno sí ha cobrado impuestos a estos grandes corporativos, lo cual es bastante bueno, pero eso no significa que les está diciendo que no vengan a invertir. Lo único que está haciendo esta actual administración es que se sigan las reglas de operación o es que se sigan las reglas que nosotros tenemos establecidas, que es el cobro de impuestos, y que por consiguiente esto ayude a, digamos, desplazar ese dinero hacia los sectores que más lo requieren. Por eso es que yo se los he dicho una y mil veces, la oposición siempre va a decir es que somos Venezuela, es que somos Cuba, y ahora que les está dando esto completamente en la cara y sobre todo que ellos argumentan que el manejo de la pandemia fue terrible, pues la realidad es completamente diferente. O sea, yo se los digo, y no solamente yo, lo está diciendo un órgano internacional que ha señalado que el desarrollo que tomó México post pandemia ha sido pues digamos de los mejorcitos, ¿no? O sea, de los que le ha ido bastante bien, y esto responde a algo tan sencillo que la administración pública decidió, digamos, no arriesgar el tema de los recursos públicos en el sector privado, haciendo que a posterior de la pandemia pues esto le pudiera representar un problema. Y es que a ver, si nosotros nos damos cuenta cuáles son las realidades de los países que solicitan deuda en gran porcentaje, es que estos mismos tienen que implementar políticas que van en contra de los ciudadanos y van a favor de los empresarios. Por eso es que en entidades como por ejemplo en países como Colombia, lo que nosotros estábamos viendo es que el dinero que se les había prestado a ese país pues fue debido a que se tenían que impulsar pues determinadas modificaciones a la ley que tenían que ver con quitar subsidios, con subir costos, y pues todo eso le terminaba afectando a la población en general, pero ayudaba a los empresarios. Por eso es que hubo esa revuelta. En el caso de México fue bastante certero en decir, bueno, yo no voy a solicitar deuda al Fondo Monetario Internacional para que nos venga a imponer reglas o lo que ellos quieran y de esa forma luego nos cause problema posterior de la pandemia. Y es que a ver, también hay que decirlo, no es como que hayamos salido intactos de este problema, pero que nos fue mejor que otras naciones, por supuesto. A ver, ¿qué países son los que terminan subiendo de una posición de la 14 a la posición número 9 dentro del ranking mundial de mejores países para invertir? Pues básicamente lo que lo hace es la buena administración pública, porque aunque no quieran, el Estado pues sigue estando presente en el tema de la economía y pues que sus decisiones terminan impactando en ciertos sectores de la población. Por eso es que yo considero que lo que hizo este gobierno pues fue lo correcto en materia económica, que pues claro, habrá ciertas cosas que se puedan cuestionar por ahí, pero en general creo que lo que estamos viendo el día de hoy es lo adecuado. Y a ver, se los repito, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un órgano internacional que señala que México pasó de la posición número 14 a la posición número 9. Ahora bien, muchas personas me tocó ver determinados argumentos que pues bueno, si tú se los enseñas a un analista te va a decir o estás güey o no sé, en donde ciertas personas estaban comparando el año 2018 con el año 2019 y con el año 2020. El problema es que tú a comparar estas cifras lo que terminarías percatándote
son ciertos errores por ahí. ¿Cuáles son esos errores? Que cuando tú comparas un año típico, un año normal, con un año atípico, pues los resultados van a ser muy variantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues los resultados que vas a tener no van a ser iguales que los que tenías antes de una pandemia. Es así de simple. Entonces, los que quieren comparar el año 2018 con el año 2020 al año 2021, que es el periodo de recuperación, pues bueno, están básicamente erróneos, porque les repito, en la estadística se terminan comparando peras con peras y manzanas con manzanas, no se termina comparando manzanas con melones. ¿Por qué? Porque eso es irracional, es lo que yo les menciono en los datos atípicos. Un dato atípico es algo que está fuera de los rangos de los datos, digamos, normales que tú podrías llegar a tener, en donde sí hay fluctuaciones, pero pues tampoco tan grandes, o sea, porque la varianza que se terminó generando en esta pandemia pues fue muy amplia, y no solamente en México, en otras naciones del mundo. Por ejemplo, tenemos España, tenemos a Francia, tenemos a Reino Unido, tenemos a Alemania, tenemos a Estados Unidos, en donde también ellos se vieron muy afectados. El ejemplo más concreto, España, en donde esa economía cayó mucho más que México, y aún así, pues muchos dicen que se manejó mal la pandemia. Pues a ver, yo no veo qué tan mal se manejó, porque somos los países que más rápido se están recuperando, puesto que las mismas entidades bancarias, al igual que determinados órganos en materia económica, han señalado que México se prevé para este año 2021 un crecimiento de, si bien nos va, hasta del 6.8%, o sea, son números bastante importantes que creo que se podrían llegar a lograr, o eso esperamos por el momento. Y pues aquellos que siguen diciendo, bueno, es que no se compara este crecimiento que vamos a tener el año 2021, mejor dicho, recuperación, con el año 2018. Y claro que no lo podemos comparar, porque les repito, venimos de un periodo post-pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hubo condiciones que afectaron la economía de manera gigantesca, y entonces si tú me quieres comparar años normales con años atípicos, pues bueno, les repito, comparar peras con manzanas, y eso no se termina haciendo. Y aquí tenemos pues la información, incluso fue retuiteada por varios personajes, incluso dentro de la política, medios de comunicación, fue por varias personas, y esta nota yo ya se las había traído anteriormente, pero bueno, digamos que hasta este momento los medios de comunicación tradicionales le están dando la cobertura que creo que se le tenía que haber dado desde un inicio, porque pues esto nos pone algo muy en claro, que no somos ni Venezuela, no somos ni Cuba, ni somos nada de eso. Los únicos que se creen esos cuentos chinos son las personas, pues digamos, que están mal informadas, o los que quieren mal informar a la gente, porque en primera instancia el principal argumento para defender la tesis de que vamos para Venezuela por parte de la oposición es decir que el gobierno de ese entonces, que estaba dando pues digamos sus actividades de gobierno, pues dio apoyos sociales a la gente. Entonces dice, es que como aquí se están dando apoyos va a pasar lo mismo. Completamente falso, señores. El tema de Venezuela, el error que tuvieron es que ellos dependieron en gran porcentaje de su actividad económica del tema del petróleo. Entonces cuando se vino abajo el valor del mismo, pues bueno, les vino a afectar, porque terminó generando un déficit fiscal que bueno, les destrozó todo el apartado económico. En México no tenemos esa dependencia. En México cerca del, creo que 9.8%, creo que de los ingresos que recibe México son del apartado petrolero, y el resto son de actividades económicas diversas. Por ello es que yo les digo, México no va ni para Cuba, ni para Venezuela, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el tema de los apoyos se sustenta en ¿qué es? Pues nada más y nada menos que el cobro de impuestos. Es así de simple, y este cobro de impuestos, aunque puede variar en estos años atípicos, pues bueno, no es tan variante como el tema de depender 100% de una actividad económica. Es así de simple. Por eso aquellos que dicen, no, es que ya íbamos para Venezuela, ya íbamos para Cuba, el día de hoy están diciendo, no, es que no era cierto, es que pues es una cosa que no se compara con la otra, es que cuando se recuperen los europeos nuevamente nos van a quitar el lugar. O sea, ya no dicen es que sí vamos para Cuba, pero este fue un tropezón. Dicen, no, es que los países europeos, es que les digo, siempre les va a encantar poner algún pretexto para beneficiarse y decir, no, es que las cosas así y así. Pero bueno, eso es normal. Creo que se tiene que respetar cualquier punto de vista. De cualquier forma, yo se lo repito, creo que los que están comparando año 2018 con los siguientes años, sobre todo en particular los de pandemia, cuando inició la etapa más complicada, creo que pues no saben mucho de estadística, y se percatarán de que pues sus peras con manzanas pues no cuadra, ¿verdad? De ayer más, creo que pues la nota no es bastante larga, incluso los datos yo ya se los mencioné en mi anterior video, que ya tiene creo que hasta 15 días, si no estoy equivocado, pero le repito, los medios de comunicación tradicionales hasta este momento le están dando la cobertura que debieron haber dado desde hace semanas atrás. Lo más probable es que no lo hicieron, porque como se encontraba en periodo de elecciones, pues los medios de comunicación querían que ganaran los opositores. ¿Por qué? Pues bueno, para seguir llevando pues agua a su molino, como se suele decir por ahí. Pero ya que se dieron
cuenta que perdieron en estas elecciones del 6 de junio, pues no les quedó de otra más que pues terminar publicando esto, así de simple. Pero bueno, de ahí en más no me queda otra cosa que decir, más que si opinas diferente me lo puedes dejar en los comentarios, yo con gusto respondo. Y pues nada, nos veremos muy pronto, muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.